El viento nocturno golpeaba los ventanales del último piso como si intentara arrancarlos del edificio. Desde su silla de ruedas, Alejandro Montoya observaba la ciudad iluminada bajo sus pies, un océano de luces que alguna vez había conquistado con ambición, inteligencia y una voluntad de acero. A los 72 años, era el CEO más poderoso del país, un hombre que había levantado un imperio tecnológico desde la nada, y que ahora se estaba muriendo. Los médicos no le dieron más de 6 meses. Su cuerpo se debilitaba día a día, pero su mente seguía siendo tan afilada como siempre. Sin embargo, había algo que ningún logro, ningún contrato multimillonario ni ningún premio podía llenar, el vacío de una vida sin familia. Nunca se casó. Nunca tuvo hijos. Su mundo siempre fue el trabajo. Hasta aquella tarde lluviosa. Alejandro había ido, contra toda recomendación médica, a visitar uno de los hogares de acogida que financiaba su fundación. No esperaba nada en particular. Solo quería ver, con sus propios ojos, en qué se invertía su dinero. Y entonces las vio. 3 niñas sentadas en un banco de madera, bajo el porche del edificio. No jugaban, no hablaban, solo miraban la lluvia caer. Parecían unidas por algo invisible, como si compartieran un secreto que el mundo no podía tocar. La mayor, de unos 12 años, tenía el cabello oscuro y una mirada protectora. La del medio, quizás de 10, sostenía una muñeca rota contra el pecho. La más pequeña, de no más de 7, observaba todo con unos ojos grandes y serios, demasiado maduros para su edad. ¿Cómo se llaman?, preguntó Alejandro a la directora del lugar. Lucía, Sofía y Emma, respondió ella. Llegaron juntas. Son hermanas, o eso dicen. No tenemos registros claros. Alejandro no pudo apartar la vista de ellas. Algo en su silencio le resultaba familiar. Era el mismo silencio que él había llevado dentro durante décadas. Pidió hablar con ellas. Las niñas entraron a la sala de visitas, nerviosas, sin saber quién era aquel anciano elegante con tubos de oxígeno y mirada intensa. No tienen que tener miedo, dijo él con voz suave. Solo quiero conocerlas. Lucía fue la primera en hablar. ¿Usted es el señor que ayuda a este lugar? Alejandro asintió. Y hoy, quiero ayudarles a ustedes. No sabía por qué lo dijo. Simplemente salió de su corazón. Las niñas intercambiaron miradas. Emma apretó la mano de Sofía con fuerza. ¿Ayudarnos cómo?, preguntó Sofía. Alejandro respiró hondo. Quiero adoptarlas. El silencio que siguió fue tan pesado como la tormenta afuera. La directora casi dejó caer su carpeta. Las niñas se quedaron inmóviles. ¿A las 3? preguntó Lucía. A las 3, respondió Alejandro. No quiero separar a una familia. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Solo miró al hombre con una mezcla de esperanza y desconfianza. ¿Y si después se cansa de nosotras?, susurró. Alejandro sintió que algo se rompía dentro de él. No me queda tiempo para cansarme, dijo. Pero sí para amar. 3 meses después, las niñas vivían en la mansión Montoya. Pasaron de camas compartidas y paredes grises a habitaciones luminosas, jardines enormes y una casa llena de personal dispuesto a cuidarlas. Pero, a pesar del lujo, seguían siendo las mismas niñas silenciosas y observadoras. Alejandro hacía todo lo posible por acercarse a ellas. Les contaba historias, les mostraba la ciudad desde la terraza, incluso aprendió a preparar chocolate caliente, aunque siempre le salía demasiado amargo. Lucía asumió el papel de adulta. Ayudaba a organizar la rutina de sus hermanas y agradecía cada gesto del anciano. Sofía empezó a sonreír más, especialmente cuando descubrió la sala de música. Pero Emma era diferente. Se mantenía en silencio la mayor parte del tiempo. Observaba a Alejandro como si lo estuviera estudiando. A veces se acercaba a él, lo miraba fijamente y luego se iba sin decir una palabra. Una noche, Alejandro despertó sobresaltado por un dolor intenso en el pecho. La enfermera corrió a ayudarlo, pero antes de que pudiera tocar el botón de emergencia,
una pequeña figura apareció en la puerta. Era Emma. No es el corazón, dijo con voz tranquila. Es el medicamento. Hoy le dieron una dosis equivocada. La enfermera se quedó helada. ¿Cómo lo sabes? Emma señaló la bandeja. Ese frasco es para el mediodía, no para la noche. Revisaron la etiqueta. Emma tenía razón. Alejandro miró a la niña con asombro. ¿Dónde aprendiste eso? Emma dudó un segundo. Lo sé, desde antes. Desde aquella noche, Alejandro empezó a observarla con otros ojos. Emma sabía cosas que una niña de su edad no debería saber. Reconocía nombres médicos, entendía términos complejos y, a veces, corregía a los doctores con una seguridad inquietante. Un día, mientras Alejandro descansaba en el jardín, Emma se sentó a su lado. ¿Le duele morir?, preguntó sin rodeos. Alejandro sonrió con tristeza. No lo sé. Nunca lo he hecho antes. Emma bajó la mirada. Mi mamá decía que la muerte no duele si sabes por qué llega. Alejandro se quedó en silencio. ¿Y tú sabes por qué llega?, preguntó él. Emma asintió lentamente. Porque hay cosas que deben terminar para que otras puedan empezar. Aquella noche, Alejandro pidió hablar a solas con la niña. Emma, quiero que me digas la verdad, dijo con voz cansada. Tú no eres una niña común. Emma respiró hondo, como si llevara años esperando ese momento. Yo tampoco sabía que usted era mi padre, susurró. El mundo de Alejandro se detuvo. ¿Qué dijiste? Emma levantó la mirada, firme. Mi mamá se llamaba Valeria Montoya. Alejandro sintió que el aire desaparecía de la habitación. Valeria. El nombre que había enterrado en lo más profundo de su memoria. Había sido su gran amor, la única mujer a la que estuvo dispuesto a dejarlo todo. Pero la ambición los separó. Él eligió su empresa. Ella se fue. Nunca volvió a verla. Eso es imposible, murmuró. Emma sacó de su bolsillo una fotografía vieja y doblada. En ella, un joven Alejandro abrazaba a una mujer embarazada, sonriendo. Mi mamá me dijo que si algún día usted me encontraba, sabría la verdad, dijo Emma. Y que yo debía protegerlo. Alejandro temblaba. ¿Protegerme de qué? Emma apretó la foto. De las personas que quieren su empresa, y de la verdad sobre su enfermedad. Alejandro la miró, confundido y asustado. ¿Qué verdad? Emma se acercó y bajó la voz. Usted no se está muriendo por causas naturales. Y en ese instante, Alejandro comprendió que su vida, su enfermedad y la llegada de esas tres niñas estaban conectadas por un secreto mucho más oscuro de lo que jamás imaginó. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda, más intenso que cualquier dolor físico que hubiera experimentado. ¿Qué quieres decir con eso, Emma?, preguntó en voz baja, observando la puerta para asegurarse de que nadie los escuchara. La niña respiró hondo, como si estuviera a punto de revelar algo demasiado grande para su pequeño pecho. Mi mamá trabajaba en una farmacéutica, dijo. Ella investigaba medicamentos nuevos, y también cosas que nadie debía saber. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué tipo de cosas? Emma miró la fotografía una vez más antes de guardarla. Que algunas personas ricas no mueren por enfermedad, sino por decisiones. El corazón de Alejandro latió con fuerza. ¿Estás diciendo que alguien me está haciendo esto? Emma asintió lentamente. Su tratamiento no es solo para ayudarlo. También está acelerando el daño. Alejandro cerró los ojos por un segundo. Recordó los cambios de medicamento, las dosis confusas, los dolores que aparecieron justo después de ciertas inyecciones. ¿Por qué harían algo así?, susurró. Emma lo miró con seriedad. Porque usted es un obstáculo. En ese momento, la puerta se abrió y apareció Lucía. Emma, Sofía te está buscando, dijo. ¿Todo bien? Emma sonrió como una niña normal por primera vez en semanas. Sí, ya voy. Cuando salió, Alejandro se quedó solo, con la mente girando a una velocidad imposible.
Por primera vez en años, no pensaba como empresario, sino como padre. A la mañana siguiente, pidió una reunión privada con su abogado personal y su jefe de seguridad. No mencionó a Emma, pero sí ordenó una revisión completa de sus tratamientos médicos y de las acciones internas de la empresa. 2 días después, los resultados llegaron. Señor Montoya, dijo el jefe de seguridad con voz tensa. Hay movimientos extraños en la división farmacéutica. Alguien ha estado alterando informes. Alejandro apretó los puños. ¿Quién? Su socio mayoritario. Ignacio Rivas. El nombre cayó como un golpe seco. Ignacio había sido su mano derecha durante 20 años. Compartieron victorias, pérdidas, incluso secretos. ¿Por qué traicionarme ahora?, murmuró Alejandro. Si usted muere, explicó el abogado, Ignacio toma el control total de la compañía. Esa noche, Alejandro observó a sus hijas desde el balcón. Sofía tocaba el piano, Lucía leía un libro junto a ella, y Emma estaba sentada en el suelo, dibujando símbolos extraños en una libreta. No eran solo niñas. Eran su familia. Y alguien quería arrebatársela. Alejandro decidió fingir debilidad. Dejó que los médicos creyeran que su condición empeoraba. Canceló reuniones, redujo apariciones públicas, y dejó correr el rumor de que no sobreviviría al año. Mientras tanto, Emma se convirtió en su aliada silenciosa. Este medicamento, susurró una tarde, no debe tomarlo hoy. ¿Por qué? Porque interactúa con el otro. Aumenta el daño. Alejandro la escuchó. Y por primera vez en semanas, no sintió el dolor habitual. Tu madre era muy inteligente, dijo él. Emma sonrió con tristeza. Demasiado. Una noche, Sofía tuvo una pesadilla. Lloraba desconsoladamente, diciendo que había visto a un hombre llevándose a Emma. Alejandro fue a consolarla, pero algo en su relato lo inquietó. ¿Cómo era ese hombre?, preguntó. Alto, traje negro, ojos fríos. Lucía intervino. Yo también he visto a alguien así cerca de la casa. El jefe de seguridad confirmó horas después que un vehículo sospechoso había sido visto merodeando la mansión. Ignacio no solo quería la empresa. Quería eliminar cualquier amenaza. Y Emma era la mayor de todas. Alejandro reforzó la seguridad y trasladó a las niñas a una sección más protegida de la casa. Esa noche, Emma se acercó a él. No puede esconderme para siempre, dijo. Pero puedo protegerte, respondió Alejandro. Yo no soy la que está en peligro, susurró ella. Usted lo está. Al día siguiente, Alejandro recibió una llamada directa de Ignacio. Amigo, dijo con una sonrisa falsa. Escuché que tu salud empeora. Al contrario, respondió Alejandro. He tenido mucha claridad últimamente. Ignacio guardó silencio. No querrás pasar tus últimos días en conflictos innecesarios. Alejandro lo miró fijamente. Mis últimos días serán los más importantes de mi vida. Ignacio colgó sin despedirse. Esa misma tarde, Emma le entregó a Alejandro una carpeta pequeña. Mi mamá guardó esto para usted. Dentro había documentos, fórmulas, contratos ocultos y pruebas de manipulaciones médicas. Con esto puede destruirlo, dijo Emma. Alejandro tragó saliva. ¿Y tú, cómo sabías todo esto? Emma bajó la mirada. Porque mi mamá me entrenó. Alejandro sintió un nudo en el pecho. ¿Entrenarte para qué? Para sobrevivir. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. El abogado de Alejandro comenzó a preparar una denuncia, mientras los médicos honestos ajustaban su tratamiento real. Alejandro empezó a sentirse más fuerte. No curado. Pero vivo. Una noche, mientras cenaban juntos, Sofía levantó la vista. ¿Por qué todos están tan serios últimamente? Alejandro sonrió con ternura. Porque a veces, cuando la vida se pone difícil, debemos ser más valientes. Lucía lo miró con determinación. Nosotras somos valientes. Emma no dijo nada, pero apretó su mano bajo la mesa. Esa misma semana,
un intento de sabotaje en el sistema eléctrico de la mansión fue frustrado por la seguridad. Ignacio estaba desesperado. Alejandro sabía que el enfrentamiento final se acercaba. ¿Tiene miedo?, preguntó Emma una noche. Alejandro pensó por un momento. No de morir, respondió. Tengo miedo de no dejarles un mundo mejor. Emma lo miró con una madurez imposible. Ya lo hizo. Alejandro sonrió. Por primera vez, no se sentía solo frente a la muerte. Pero el peligro aún no había terminado. Y el secreto de Emma apenas comenzaba a revelar su verdadero poder. Alejandro empezó a notar pequeños cambios en Emma que iban más allá de su inteligencia. No solo entendía fórmulas médicas o estrategias corporativas, también parecía anticipar sucesos antes de que ocurrieran. Una tarde, mientras el equipo de seguridad revisaba la mansión, Emma se acercó al jefe de escoltas. Hoy no usen la entrada norte, dijo con naturalidad. ¿Por qué?, preguntó él, sorprendido. Porque alguien dejó algo allí. Minutos después, encontraron un dispositivo oculto entre los arbustos. No era letal, pero sí un sistema de vigilancia. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo lo supiste?, le preguntó en privado. Emma dudó, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Mi mamá me enseñó a observar lo que otros no ven. Alejandro no insistió, pero sabía que esa no era toda la verdad. Mientras tanto, Ignacio Rivas intensificaba su presión. Usaba a la prensa, filtraba rumores sobre la supuesta inestabilidad mental de Alejandro y cuestionaba públicamente su capacidad para seguir al frente de la empresa. Quiere quitarte todo, dijo el abogado. Que lo intente, respondió Alejandro. Esta vez no estoy solo. Una mañana, Lucía encontró a Emma en el jardín, hablando sola. ¿Con quién hablas?, preguntó. Emma cerró la libreta que sostenía. Con mamá. Lucía frunció el ceño. Mamá está en el cielo. Emma levantó la vista. No exactamente. Lucía sintió un escalofrío, pero no dijo nada. Esa noche, Alejandro tuvo un fuerte dolor de cabeza. Los médicos dijeron que era estrés, pero Emma se sentó junto a su cama y le tomó la mano. No es solo estrés, susurró. Están probando otra cosa. ¿Quiénes?, preguntó él, con dificultad. Ignacio y sus aliados. Alejandro apretó los dientes. Entonces no tenemos mucho tiempo. Emma asintió. Por eso debemos adelantarnos. Al día siguiente, Alejandro convocó una junta de accionistas inesperada. Ignacio llegó confiado, con su sonrisa calculada. ¿Seguro que estás en condiciones para esto?, preguntó con sarcasmo. Alejandro no respondió. Simplemente pidió que se proyectaran unos documentos. Las pruebas comenzaron a aparecer en la pantalla: transferencias ilegales, manipulación de medicamentos, contratos secretos. El rostro de Ignacio perdió color. Esto es una farsa, gritó. Estás delirando. Pero entonces, una grabación de audio se reprodujo en la sala. Era la voz de Ignacio, dando órdenes claras para acelerar el deterioro de Alejandro. El silencio fue absoluto. Estás acabado, susurró Alejandro. Ignacio fue escoltado fuera del edificio entre gritos y amenazas. Sin embargo, esa victoria no trajo paz. Esa misma noche, la seguridad detectó un intento de acceso forzado a la mansión. No es Ignacio, dijo el jefe de seguridad. Es alguien más. Emma se puso rígida. Son los verdaderos responsables. Alejandro la miró. ¿Qué sabes que yo no sé? Emma respiró hondo. Mi mamá no solo investigaba medicamentos. Investigaba personas. Alejandro frunció el ceño. ¿Personas? Personas que no deberían existir. Lucía y Sofía escuchaban desde la escalera. Emma, eso suena a película, dijo Sofía. Emma negó con la cabeza. Ojalá lo fuera. Esa noche, Emma mostró a Alejandro un archivo digital oculto. Mi mamá descubrió un proyecto secreto, explicó.
Experimentos con niños. Alejandro sintió que la sangre se le helaba. ¿Experimentos de qué tipo? Capacidades cognitivas avanzadas, percepción aumentada, resistencia física. Lucía dio un paso atrás. ¿Nosotras? Emma asintió lentamente. Todas. El silencio fue devastador. Entonces, ¿no somos normales? Preguntó Sofía, con la voz temblorosa. Emma la abrazó. Somos personas. Eso es lo único que importa. Alejandro sintió una mezcla de horror y culpa. ¿Tu madre te lo dijo? Ella intentó sacarnos de ahí, respondió Emma. Por eso murió. Alejandro apretó los puños. No dejaré que vuelvan a tocarlas. Pero los enemigos no pensaban rendirse. Una madrugada, las alarmas sonaron. Un grupo armado había logrado entrar al perímetro exterior. Lleven a las niñas al refugio, ordenó Alejandro. Emma se detuvo. No, dijo con firmeza. Yo voy a enfrentar esto. Alejandro la miró con desesperación. Eres solo una niña. Emma lo miró a los ojos. Soy la hija de Valeria Montoya. Corrió por el pasillo antes de que alguien pudiera detenerla. Lucía gritó su nombre. En el patio, los intrusos avanzaban con armas. Emma se plantó frente a ellos. Váyanse, dijo. Uno de los hombres se rió. ¿Y si no? Emma cerró los ojos. Las luces del jardín parpadearon. Los sistemas electrónicos colapsaron. Las armas dejaron de funcionar. Los hombres retrocedieron, aterrados. ¿Qué demonios es esto? Susurró uno. Emma abrió los ojos. Advertencia. Los intrusos huyeron. Alejandro llegó segundos después, temblando. Emma, ¿qué acabas de hacer? Emma cayó de rodillas, agotada. Lo que mi mamá me enseñó a hacer, cuando ya no hay otra opción. Lucía y Sofía corrieron a abrazarla. No vuelvas a hacer eso sola, dijo Lucía entre lágrimas. Emma sonrió débilmente. Lo prometo. Pero Alejandro sabía que el peligro apenas comenzaba. Los verdaderos responsables ya sabían quién era Emma. Y ahora, no solo querían su empresa. Querían a sus hijas. La noche siguiente fue silenciosa, demasiado silenciosa. Ni alarmas, ni helicópteros, ni sombras en los muros. Solo el sonido lejano del viento y la respiración pausada de Alejandro, sentado junto a la cama de Emma. La niña dormía profundamente, agotada por el esfuerzo que había hecho. Su rostro parecía frágil, como el de cualquier niña de 7 años, pero Alejandro sabía que dentro de ella habitaba una fuerza que el mundo aún no comprendía. Lucía y Sofía dormían en la habitación contigua. Por primera vez desde que llegaron a la mansión, Alejandro sintió algo parecido a la paz. No una paz completa, sino la calma que llega antes de una gran decisión. A la mañana siguiente, convocó a su abogado, a los médicos y a su equipo de confianza. Ya no voy a esconderme, dijo con voz firme. Si mi vida se está acabando, la usaré para protegerlas. Reveló toda la información que Emma le había entregado, los experimentos, las empresas fantasma, los nombres de científicos y políticos implicados. No pidió venganza. Pidió justicia. El escándalo fue inmediato. Los medios estallaron. Las acciones de varias corporaciones se desplomaron. Órdenes de arresto comenzaron a circular. Laboratorios secretos fueron cerrados. Familias enteras descubrieron verdades que habían sido enterradas durante décadas. Pero el mayor impacto no fue económico ni político. Fue humano. Por primera vez, el mundo escuchó la voz de las víctimas. Alejandro, debilitado pero lúcido, dio una última entrevista pública. No soy un héroe, dijo. Soy un hombre que llegó tarde a lo más importante de su vida. Pero si mis últimos días pueden salvar el futuro de mis hijas, entonces habrán valido la pena. Emma lo observaba desde la sala. Sus ojos brillaban, no por poder, sino por amor. Mamá estaría orgullosa, susurró. Los meses pasaron.
contra todo pronóstico, la salud de Alejandro mejoró. No estaba curado, pero ya no se estaba muriendo. Los médicos confirmaron que, al eliminar los tratamientos alterados, su cuerpo había recuperado estabilidad. A veces, dijo uno de ellos, la voluntad también es medicina. La mansión ya no era un lugar de miedo. Era un hogar. Lucía comenzó a estudiar leyes, decidida a defender a otros niños como ellas. Sofía encontró en la música su refugio y su voz. Emma, por primera vez, fue solo una niña, aprendió a andar en bicicleta, a reírse sin culpa, a dormir sin pesadillas. Una tarde, sentados en el jardín, Alejandro observó a sus 3 hijas jugar bajo el sol. Nunca imaginé que mi vida terminaría así, dijo. No está terminando, respondió Emma. Está empezando de verdad. Alejandro sonrió. Tienes razón. Se levantó con dificultad y caminó hacia ellas. Quiero que sepan algo, dijo con voz serena. No importa cómo llegaron a este mundo, ni lo que les hicieron. Ustedes eligieron ser familia. Y eso es lo que nos hace invencibles. Lucía lo abrazó. Gracias por no rendirte. Sofía se unió al abrazo. Gracias por encontrarnos. Emma levantó la mirada. Gracias por ser nuestro papá. Alejandro cerró los ojos, con lágrimas silenciosas. Gracias por darme una segunda vida. Años después, la Fundación Montoya se convirtió en un símbolo de esperanza. Apoyaba a niños, denunciaba abusos y financiaba investigaciones éticas. El pasado oscuro no fue olvidado, pero se transformó en luz para otros. Alejandro vivió lo suficiente para ver a Lucía graduarse, a Sofía tocar en su primer concierto, y a Emma correr libre por el mundo, sin miedo, sin secretos, sin cadenas. En su última noche, rodeado de sus hijas, no hubo tristeza. Solo gratitud. No le temo a la muerte, susurró. Porque por fin aprendí a vivir. Emma tomó su mano. Nosotras seguiremos. Alejandro sonrió por última vez. Y así, el hombre que había conquistado el mundo con poder, lo dejó con amor. Porque al final, no fue el dinero, ni la empresa, ni la fama lo que lo salvó. Fueron 3 niñas. Y un secreto que cambió todo.